Gracias, muy amable, estimado René. Buenas tardes para todos y un saludo cordial, agradeciendo de antemano la oportunidad de participar en este congreso que ha tenido exposiciones bastante valiosas al día de hoy. Recording in Por mi parte, progress. presentaré una exposición relacionada con mi tesis doctoral en la Universidad de Granada relacionado con la antropología de Ignacio Ellacuría, tratando de establecer alguna relación entre la explicación o el desarrollo de la componente individual o del cuerpo como organismo y su relación que existe en el concepto de cuerpo social que ha tomado de su maestro Javier Zubiri. Por lo tanto, entonces, inicio diciendo que la producción escrita del filósofo vasco salvadoreño Ignacio Ellacuría se encuentra marcada por el interés de sustentar una antropología filosófica, pero principalmente por la búsqueda de una metafísica de la realidad y dentro de ella el ser humano como punto clave para su comprensión. En este sentido, para que el análisis del ser humano hurgue en lo realmente constitutivo, se requiere en un primer momento de la reconstrucción cronológica de los orígenes de la especie humana, así como los datos de los procesos evolutivos que permitieron la existencia del ser humano tal como lo conocemos hoy en día. De esta manera, las ciencias positivas se constituyen en un apoyo crítico para que esta antropología sea efectivamente filosófica en tanto punto de partida para un saber que pretende ser efectivamente real. Se trata, por tanto, de una propuesta realista que otorga una función específica de la inteligencia frente a la realidad, en tanto supone que el ser humano no solo puede acceder a la realidad desde un Ser plano meramente efectivamente talitativo, sino real. porque a partir de esta se Se puede trata acceder por además a la realidad humana, al ser del ser humano desde un planteamiento rigurosamente filosófico. Sin embargo, la antropología filosófica, por sus raíces históricas, se ha desarrollado desde una matriz moderna que, según Arpini, ha estructurado, cito textualmente, argumentos eurocentrados asentados en binarismos con implicaciones antropológicas como los de pensamiento-naturaleza, razón-cuerpo, ser, tener, cultura-raza, civilizados salvajes, hombre-mujer, blanco-negro, y posicionamientos epistemológicos en torno de la configuración de saberes acerca de lo humano homogeneizado con pretensión de validez universal. Estas implicaciones además se encuentran en tensión con articulaciones políticas concretas. Hasta aquí la cita de Arpin. En este sentido, partimos de la hipótesis de que a pesar de la ubicación cronológica de sus textos, la antropología de Ellacuría ofrece una ruptura en varios aspectos de esta matriz moderna y ofrece consideraciones valiosas para una interpretación del organismo y el cuerpo social, como lo trataremos de explicar a continuación. El cuerpo como organismo. Para Ellacuría, la materia es la esencia misma de las cosas materiales, entendidas como estructuras de notas, y lo que determina formal e inmediatamente la materia es la unidad del sistema mismo, es decir, su carácter estructural, junto con el contenido de todas las notas que pertenecen a la cosa material. De esta forma, las cosas materiales que se nos presentan a los sentidos son unidades sistemáticas, intrínsecamente dinámicas, constituidas por notas que bien podrían ser adventicias, constitucionales o constitutivas. Estas últimas son la esencia misma de cada cosa en tanto dan origen a este sistema. Entonces ya podríamos suponer que cuerpo y materia son dos conceptos diferentes y no identificables de manera directa. El cuerpo, específicamente, es una forma de materia. Luego de la materia elemental se pueden identificar la materia corpórea, de la cual se desprende posteriormente la materia biológica y que da paso a la materia viva o a un organismo. Es dentro de esta última categorización corporal que puede comprenderse el cuerpo humano como una forma de materia particular, ya que resulta ser un nuevo tipo de sustantividad con una combinación funcional
en tanto resulta independiente del medio, pero a la vez tiene un control específico sobre él. El cuerpo, entonces, todo cuerpo, en un primer momento es un organismo. Es una materia organizada molecular y energéticamente que, cito textualmente, se distingue de los demás por una determinada configuración de los materiales que la componen. Una configuración que, por serlo, posibilita propiedades sistemáticas nuevas. Hasta aquí la cita de Ellacuría. Pero más específicamente es un organismo animal, en tanto tiene la función biológica de la sensibilidad causada por las estructuras materiales que lo constituyen. Sin embargo, la sustantividad biológica del cuerpo humano le hace diferenciarse de otros cuerpos animales, no en tanto sus componentes sean diferentes, sino porque es diversa su estructura. Así, el cuerpo humano posee una sustantividad biológica constituida por unas estructuras materiales que no le permiten asegurar su viabilidad dentro del conjunto de los seres vivos, de no ser porque ha podido hacerse cargo de las situaciones que los estímulos le suscitan para dar una respuesta adecuada, convirtiéndolos en realidades. Esto es lo que Ellacuría denomina el proceso de hiperformalización. A partir de lo anterior, si la sustantividad biológica del organismo humano queda asegurada por la hiperformalización, en tanto actividad que es psíquica, pero a la vez orgánica, entonces es posible comprender la intrínseca unidad del ser humano. Es esta unidad la que permite o permitiría replantear las nociones de alma y cuerpo tal como han sido desarrolladas por el pensamiento occidental. En el ser humano, entonces, ya desde su célula germinal, según Ellacuría, está constituida su integralidad, no por adición, sino por una creación envolvente en la que todos los elementos constitutivos de su ser se encuentran integrados y asumidos, a la vez que los procesos evolutivos permiten la constitución de nuevas formas a partir de las anteriores. Para Ellacuría, el alma es corpórea desde sí mismo y la psique es alma por su corporeidad, así como el cuerpo es estructuralmente anímico, que forma una única estructura y sustantividad en tanto se exigen mutua numérica e idénticamente, y sus elementos se codeterminan mutuamente. Es por esto por lo que el ser humano no es poseedor de un cuerpo y alma desde una consideración instrumental, sino que es cuerpo y alma en tanto unidad coherencial primaria. Dentro de esta configuración unitiva, el ser humano está vertido a las cosas físicas en tanto realidad y puede hacerse cargo de estas mediante la hiperformalización, como ya lo hemos mencionado. Pero también hay una versión psicofísica por la inteligencia sentiente a los demás seres humanos, los cuales intervienen constitutivamente en mi vida. Los seres humanos, los otros seres humanos están vertidos en mi vida antes de que yo mismo tenga conciencia de mi propia vida y al mismo tiempo que yo vivo con ellos. Esta versión de realidad a realidad es una estrecha vinculación física de alteridad que me determina y me constituye como yo. Y por lo tanto, los grupos sociales poseen un carácter constitutivo de unidad que va más allá de una descripción sociológica, sino más bien una configuración real. Por lo tanto, la sociedad, para Ellacuría, es cuerpo social y la socialidad es entonces una corporeidad social. En este sentido, cuerpo social es inicialmente un modo formal de enfrentarse a la comprensión de la sociedad. En el cuerpo, como en sociología, lo primario es la organización, en tanto realidad psicoorgánica. Es decir, estamos genéticamente presentes a los demás. La sociedad, entonces, desde esta consideración, no debe ser comprendida como un organismo vivo. Lo que hace que un cuerpo sea cuerpo no es la condición de ser vivos, ya que hay cuerpos, así considerados,
que no tienen esa condición, como los cuerpos celestes o los cuerpos inorgánicos. Entonces, organización, solidaridad y corporeidad son los tres momentos que componen la índole estructural de la unidad primaria de este constructo psicoorgánico, de este sistema. Organización, en tanto cada nota tiene una significación precisa, a la vez que una posición estructural. Solidaridad, porque las notas tienen una única unidad sistemática, según la cual cada una de ellas repercute estructural y funcionalmente en las demás y en interdependencia. Y corporeidad, ya que la sustantividad toma cuerpo en la organización solidaria de sus notas, haciéndose presente en la sociedad. El cuerpo humano entonces tiene una función, cito textualmente. El organismo material es en sí mismo un subsistema de organización de notas físico-químicas y por tanto desde sí mismo tiene una función organizadora. Tiene también una función configuradora por la cual configura dinámicamente lo que va a hacer el proceso del sistema entero. Tiene finalmente una función somática, esto es la de ser fundamento de la actualidad presencial de la sustantividad en cuestión ante otras y entre otras sustantividades. Hasta aquí la cita de Ellacuría. Es así como esta conceptuación de la sociedad como cuerpo evita, a juicio del autor, por una parte, comprender la sociedad de manera estrictamente organicista y por otra, el espiritualismo y el idealismo social e histórico de esta conceptuación. Por lo tanto, la corporeidad social posee una serie de caracteres que la constituyen como tal. En primer lugar, tenemos la especificidad. La corporeidad propia de una especie biológica determinada en tanto especie, es decir, el filum, en tanto realidad física, genera individuos físicamente individuales, pero simultáneamente pertenecientes a esta unidad solidaria. Esta generación, en el caso de los humanos, se constituye en alteración, la constitución de un alter, de un otro, no otro uno, sino un otro, condicionado por la configuración de las realidades biológicas, permite comprender que cada individuo tiene cierta unidad con todos los demás de su especie. En segundo lugar, corporeidad somática. Los miembros de esta especie, mediante su organización solidaria, permiten que la sociedad asuma una corporeidad concretamente evidenciada en su capacidad de organización, producción y creación, que desde la autonomía de cada individuo, desde la autonomía que cada individuo ejerce, se evidencia una realidad estructural que lejos de ser espiritual se expresa y se actualiza constantemente de manera física en el intercambio con la naturaleza y los otros miembros de la especie. En tercer lugar, la circunscriptividad. Lo humano se encuentra positivamente restringido a un ámbito en el que se realizan a la vez que se condicionan las realidades sustantivas. Esta frontera de la alteridad permite la vivencia de la sociedad como cuerpo y a su vez la existencia de los individuos, pero también explica la organización del cuerpo social en sociedades diversamente constituidas, las que no siempre poseen los mismos límites y requisitos. Seguidamente, la alteridad. Lo social, por su dinamismo y estructura corporalizada, resulta independiente de lo que los individuos y los grupos sociales tomen por opción. Esta afirmación de lo humano en tanto que otro permite el reconocimiento de la voluntad inmanipulable de quien debe ser reconocido desde una perspectiva personal como uno mismo, pero también desde la perspectiva social como algo impersonal. La unitariedad nos permite entender la vinculación de los anteriores puntos que daría como corolario la comprensión de un cuerpo social unitario con realidad y autonomía propias, en el que intervienen múltiples factores materiales y producciones propias del ser humano a partir de sus propios dinamismos. La sistematicidad, en tanto de lo anterior se desprende una
un desarrollo estructural del cuerpo social, en el que las realidades individuales forman parte de subsistemas que a su vez constituyen el sistema total. Y por último, dinamicidad procesual. Toda realidad es intrínsecamente dinámica. En tanto como estructura, asume la dinamicidad de los componentes que la integran, al punto de que esta dinamicidad le permite siempre dar más de sí. Dicho esto, logramos entender entonces cuáles son los elementos que componen el cuerpo social a partir de la perspectiva de Ellacuría. A partir de lo anterior, me gustaría simplemente esbozar un par de elementos conclusivos. En primer lugar, la fuerte implicación entre lo personal y lo social en la antropología de Ellacuría ofrece una sólida base sobre la que es posible problematizar la antropología filosófica occidental y su matriz moderna. En tanto consideramos que Ellacuría desmiembra la interpretación racializada de la sociedad en la que se entiende como una pluralidad unitaria viviente, así como, por ejemplo, la interpretación rusoniana de la sociedad como contrato social, el espíritu absoluto hegeliano o las interpretaciones de Durkheim en relación a los grupos sociales. Así entendida entonces, la propuesta de Ellacuría pretende también hacer frente a aquellas antropologías maniqueas y racistas que desde la perspectiva biologicista proponen una superioridad racial que desde el discurso manifiestan una colonización de los cuerpos individuales, así como una categorización de los diferentes tipos de humanidad. Muchas gracias. Excelente, maestro. Muy interesante su presentación. Muchas gracias a usted. A continuación, entonces nos llegó Angélica, al maestro Alberto Isaac Herrera, con su ponencia, La comprensión poética del cuerpo, una estética del sentir en la obra de María Noé. Adelante, maestro Alberto Isaac. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a todo el comité organizador por sus atenciones, a quienes participamos en este congreso como ponentes o asistentes. Comienzo con un epígrafe que tomo del libro La tierra y las ensoñaciones del reposo de Bachelard. Cito: sin sufrir de inmediato por esa profundidad, las grutas responden con murmullos o amenazas, con oráculos o con chistes. Todo depende del estado de ánimo de quien se interroga. Entregan el más sensible de los ecos, la sensibilidad de los ecos temerosos. Es cierto, los geógrafos han catalogado las grutas de ecos maravillosos. Traigo a cuento la cita de Bachelard porque me parece que da una imagen muy clara de lo que quiero transmitir en esta ponencia. El cuerpo es un camino de conocimiento, fuente de descubrimientos, que tiene precipicios, tiene secretos. Sus grutas esconden alegrías y tristezas capaces de transformar el mundo. Es laberíntico, inacabado siempre, pero al mismo tiempo potente, porque persiste en cualquier dirección, en cualquier profundidad, para ir tras sus múltiples destinos inciertos. Además de ser muy conocida, la idea de que nuestro cuerpo es como un mapa, un lienzo, un abismo y un medio. Introducción. Mi introducción es el resumen que entregué para postular la ponencia a este congreso. No quise omitirlo, pues es lo mejor escrito del trabajo. Leo. Pensadora original, acompañada siempre de los impulsos filosóficos de Descartes, Kant y Bachelard, nuestra filósofa uruguaya, María Noela Pujat, nos invita a ahondar y discutir su visión del Homo imaginans, hombre imaginante, y en ella descubrir la corporalidad constituida de lo imaginario, lo racional, lo biológico y también lo cósmico. Entre la contemplación y la acción transformadora del cuerpo viviente, cuerpo dinámico, un torrente de imágenes articulan la capacidad de sentir con la conciencia de ser en movimiento. Subjetividad pasiva, pero principalmente activa, transgresora, porque todo cuanto aporte sentido al dolor o al placer nos ayuda a comprender el modo como habitamos el mundo. Sin pronunciarse a favor de una fenomenología de la corporalidad, la Pujat toma el camino estético para expresar la fuerza de la creación que deviene de la potencia corporal. Danza, equilibrio, gestualidad,
trascendiendo la esfera del gusto y remontándose a la experiencia del silencio, la calma y la armonía, atributos metafísicos que nuestra autora piensa como cualidades del cosmos. Por ello, proponemos para estos tiempos de conflicto que dificultan entender nuestra corporalidad, dialogar con la propuesta de una escritora que ha dedicado su vida a reflexionar el cuerpo redimido a través del arte, la ciencia y la filosofía. Comentario del texto, una estética del sentir. Este comentario lo he corregido y ampliado a partir de las notas de clase que preparé para mis estudiantes del curso de Teoría del Conocimiento en el Colegio de Filosofía de la UAP. Comentaré brevemente el ensayo de María Noela Pujat, Cuerpo Redimido, presentado en un coloquio de filosofía en la UNAM en el año 92. El texto comienza proponiéndonos evocar el quehacer filosófico con la metáfora del arco y la flecha, que es de una larga tradición en Occidente, principalmente en la literatura. Imaginemos que el arco es el tiempo, el hilo del arco, la filosofía, y las puntas que anudan el hilo, el cuerpo. Por un lado está el cuerpo original, por otro, el cuerpo obsceno. La flecha que sale disparada cuando la filosofía responde a los detractores del cuerpo es el cuerpo redimido. Entendamos por detractores del cuerpo las cosas que le impiden trascender. Por ejemplo, el sentimiento de envidia, tal y como lo analiza María Zambrano en su libro El hombre y lo divino. Otros detractores del cuerpo son castigar, discriminar o negar nuestro cuerpo o el cuerpo de otros. Tenemos, pues, tres conceptos clave para reflexionar filosóficamente en el cuerpo original, el cuerpo obsceno y el cuerpo redimido. Cuerpo original. El primero, el cuerpo original, escribe la Pujat, es el cuerpo que necesita conquistar un territorio, alcanzar el terreno creador de la palabra, de la acción y el pensamiento. No hay cuerpo que se eleve o descienda a su lugar fundacional si no siente y transforma lo sentido en relato o historia, incluso en teoría de sus efectos, el movimiento de los cuerpos, el habitar de los cuerpos, la creación de los cuerpos, etc. El cuerpo original concentra la fuerza de la razón y de las emociones para convertirse en instrumento de exploración y de apropiación. La tradición filosófica moderna, a partir de Descartes, se caracterizó por hacer de este cuerpo original un instrumento de sojuzgamiento, esclavizando a otros cuerpos. Pienso, por ejemplo, en la historia de los perversos que escribió Elizabeth Rudinesco, mostrando los conflictos, las batallas, los debates, en todos los niveles discursivos, para darle voz al cuerpo del niño masturbador, de la mujer histérica y del homosexual. En estos casos, la teoría de los efectos del cuerpo está unida a los destinos del placer y la seducción. Atravesamos corporalmente por el goce y la muerte, por la alienación, el amor y la pasión. Contra el dogma racionalista existe otra interpretación, otra mirada filosófica que la autora llama la filosofía del todo está en todo. Es la filosofía presente en las concepciones del ascetismo y la mística que valoran el cuerpo como instrumento expresivo, el medio y el fin de la comunicación, relacionante social de nuestra singularidad arcaica y mítica, el yo-cuerpo, y del cuerpo cósmico, plenamente identificado en las raíces de las culturas ancestrales. En su permanente estado vinculante, de modo pasivo o activo, el cuerpo corre, trepa, caza, construye, danza. Al encontrarnos en el mundo y con él, provocamos, evocamos y convocamos con nuestro cuerpo. Imaginemos, por ejemplo, en todo lo que un sujeto es capaz de hacer solo por perseguir la ilusión de ser. Ser artista, ser padre, ser escritor, etc. El carácter original del cuerpo, en una de las puntas del arco del tiempo, es esencialmente provocador, evocador y convocante, términos cuya raíz es el verbo vocare y que traducimos por llamar. El cuerpo llama y es llamado por el mundo y por el otro. Sentir las cosas es una relación recíproca y dinámica. La actividad vital del cuerpo original es configurar el lenguaje de la acción para hallar su devenir. La Pujat cierra este primer pasaje del cuerpo original
Y habrá mucho más que decir, pues se trata del cuerpo-imagen que François Dolto estudió y advirtió a través del psicoanálisis que es el cuerpo con el que luchamos siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, cuerpo inconsciente que queremos interpretar y entender para evitarlo. Lapouillat concluye diciendo algo interesante en diversos campos o niveles de la filosofía. Por ejemplo, para la estética y la antropología filosófica, cito, el cuerpo original, el de la marcha bípeda, la liberación de la mano, de la cabeza, el cuerpo erguido de la mirada libre, señala el origen de infinitos horizontes posibles. Cuerpo obsceno. Como cabal conocedora del mundo moderno, lo deja claro su libro dedicado a los sistemas de Bacon y Descartes, Lapouillat pasa a continuación a una descripción del cuerpo obsceno, heredera de la teoría de los ídolos que leemos en el Novum Organum. En el devenir o despliegue original del cuerpo, nos hallamos ante un espectáculo en medio de la evolución de las culturas, preponderantemente sedentes y obscenas. Esta otra punta del arco es la de los cuerpos que ya no corren, trepan, cazan, luchan. En cambio, son cuerpos desplazados, determinados, calificados y descalificados. Cuerpos que sirven para el trabajo, que se utilizan como herramienta, que se visten, calzan, viajan en todo tipo de transportes. Estos cuerpos, sin memoria de su devenir, se estancan en la televisión o los libros, las compañías o las rutinas. Caminan en círculos porque sienten sin transformar. Lo obsceno no es nada terrible. Es más bien un pasar del cuerpo a ciegas. Es la obscenidad de escuchar música sin que nazca un semblante, caminar sin hacer camino, hablar sin escuchar. El ejemplo de la autora es el siguiente, y cito, en las ciudades, la vida cotidiana es predominantemente pasiva, con los lenguajes receptivos que los medios ofrecen. La figura dominante es la de una esclavitud de la pasividad, cuerpo paciente. Aquí tomo distancia de Lapouillat para despejar mi lectura de la valoración por lo regular negativa que hacemos cuando hablamos del carácter pasivo del cuerpo. No es que Lapouillat diga que la pasividad es negativa, pero yo pondría precisamente la cualidad de la pasividad corporal en el estado original del cuerpo y no como su expresión obscena. Digamos que el cuerpo obsceno es el cuerpo sometido, sumiso, dependiente, y que la pasividad es otro modo originario de sentir el cuerpo y del cuerpo. La idea de pasividad que han desarrollado Paul Gilbert, Michel Henry, en la que es la que vuelve problemática la relación entre el ser y la corporalidad, ayudándonos a discutir este pasaje del ensayo de Noé Lapouillat. Volviendo a su pensamiento, la cima del cuerpo obsceno, cuerpo útil, armable, ajustable, vacío y lleno, pero que no retiene y no transforma, es el cuerpo del hombre máquina, cuyo antecedente es la filosofía cartesiana del cuerpo como mecanismo. Escribe Lapouillat que al hombre máquina, cito, los ruidos multiplicados y potenciados lo invaden, el aire irrespirable lo alimenta, las redes de comunicaciones y pantallas lo envuelven, el predominio de la artificialidad pone en peligro de atrofia el cuerpo, por ende la humanidad. Fin de la cita. Afirmación que puede causar perplejidad por el contexto que enfrentamos y que requiere de otras discusiones y revisiones para llegar a concluir que el cuerpo artificial, cada vez más invasivo, nace del cuerpo obsceno del que habla Lapouillat. Lo que sí podemos concluir ahora es que la idea del cuerpo obsceno nos invita a releer a Nietzsche como lo propone la autora, que en el Zaratustra se opone fuertemente a todas las formas de represión, opresión o sometimiento del cuerpo. Una breve conclusión del segundo apartado dedicado al cuerpo obsceno nos ayuda a retener la intención del texto. Vuelvo a citar. Entre los extremos del arco. Señoría del movimiento, cuerpo agente, en el cuerpo original. Y la esclavitud de la pasividad, cuerpo paciente. En el cuerpo obsceno se tiene el hilo tenso de los detractores del cuerpo, cuyo mejor papel es el de propulsar la flecha del cuerpo redimido. Fin de la cita. Porque para la autora, la teoría de los efectos del cuerpo, o dicho de otro modo, cualquier ejercicio sobre la corporalidad,
tiene una resolución positiva. De ahí que incluso la parte maldita del sujeto, de la que escribe Bataille, sea un propulsor del cuerpo redimido. Cuerpo redimido. Llegamos a la última consideración de la Puyat sobre el cuerpo redimido. Expresión que alude a situaciones, concepciones, perspectivas, vías y maneras de conquistar filosóficamente el cuerpo. El cuerpo redimido es un cuerpo recuperado, salvado, que trasciende, que es reivindicado. Un cuerpo que renace y se rehace con nuevas acciones e intenciones. El sujeto de conocimiento emprende cada acción a través de su cuerpo y cada acción es fuente de interpretación. De ahí que el cuerpo se transfigure, se dé como símbolo, para dar a conocer las intenciones profundas de nuestra especie. A partir de dicha condición, la Puyat expone 4 situaciones o coordenadas para mostrarnos la corporalidad redimida: el cuerpo ritualizado, el cuerpo del exilio, el cuerpo metamorfoseado y el cuerpo de la danza. El primero de ellos, el cuerpo ritual, es el cuerpo de las experiencias empáticas que nos pone al descubierto de todo aquello que se presenta familiar. Somos un cuerpo comunitario. Dicha corporalidad está volcada a la construcción, al compartir, a sentir sin contornos. Ante los límites impuestos al cuerpo natural, el cuerpo ritual logra una profunda conversión a través de la catarsis. Tenemos como ejemplo el arte, que le ha dado alas al hombre para volar y con ello trascender su estado material. El cuerpo ritual es el cuerpo de nuestras mudanzas que los otros cuerpos resienten, pues como escribe la Puyat, el cuerpo me instala en una instancia transgresora de la propia figura recortada, individual. En este pasaje se subraya el efecto de la tragedia griega, de la que también María Zambrano destacó su poder transformador. Pues, cito, en la tragedia clásica, el espectador es seducido por la mirada y lo escuchado, y así se transporta a una situación que lo envuelve y sacude. Fin de la cita. Ya no como individuo aislado, sino que ahora es en todos los otros, sintiendo el lazo de su comunidad. Me pregunto si no hemos sentido lo mismo tantos siglos después ante el drama de la pandemia, tragedia de nuestra época. La Puyat no pierde de vista los rasgos históricos, antropológicos o sociológicos del cuerpo ritual, que tienen como punto en común mostrar que el cuerpo siempre es transgredido. Pongamos, por ejemplo, las prácticas comunitarias, rituales, sociales, familiares, etcétera, que buscan darle sentido al sufrimiento físico-emocional, expresado vivamente en nuestro cuerpo. Dicho de otro modo, a través del cuerpo ritual, vivimos la transmutación de lo visible a lo invisible, convertimos la materia en espíritu, experiencias que son la base de la cultura. Señalemos brevemente un par de características del cuerpo del exilio y el cuerpo de la metamorfosis. El cuerpo del exilio necesita conquistar un mundo circundante. Es el cuerpo que vuelve cercana o próxima a la mirada ajena, que por lo regular descalifica, juzga, etiqueta, destruye. La mayor bondad que tiene el cuerpo para sí mismo es la de poder ser cuerpo andante, abrirse paso y descubrir. Ser corporalidad del Homo imaginans, apertura que nos sitúa ante la corporalidad utópica. Con la idea de un cuerpo utópico, la Puyat no se refiere a un cuerpo idealizado. El cuerpo utópico es el cuerpo que trasciende su límite. Es el cuerpo del yo tú nosotras de Irigaray, del yo tú de Buber. El cuerpo metamorfoseado es también el cuerpo que se transforma y del que depende percibir las potencias creadoras que constituyen a la conciencia. Soy cambio porque soy mi cuerpo. La metamorfosis engendra lo nuevo. El ejemplo de la Puyat es la literatura de Kafka, que implica la puesta en crisis de toda la tradición filosófica cartesiana. Conclusiones: el conocimiento, comprensión poética. No puede darse el conocimiento de nada si no hay cuerpo. Merleau-Ponty, en la fenomenología de la percepción, define al cuerpo como nuestro vehículo de ser en el mundo. Nosotros podemos retomarlo y decir que sin cuerpo no hay ser para el hombre. A partir de la riqueza de sentido que María Noela Puyat da a la corporalidad, se trate del cuerpo original, obsceno, redimido, es inevitable posicionarnos críticos a una larga tradición metafísica que negó el cuerpo. Sabemos que en las meditaciones metafísicas la duda cartesiana es tan radical
que niega la existencia del cuerpo. Pero ¿qué peligro produce esta interpretación? La filosofía, que seguimos definiendo como un modo de conocimiento, puede aislar el cuerpo, cosificarlo, reducirlo a res extensa, que solo es útil al conocimiento si lo abstraemos al modo de un punto sin vida que ocupa un lugar en el espacio. El cuerpo, como vimos en la Puyat, crea el espacio físico donde yo me desplazo para entrar en contacto con lo que hay en el mundo, y al mismo tiempo crea el espacio de nuestras representaciones. Todo lo que deviene en el pensamiento, contenido en la memoria, en la orientación espacial, en la imaginación de los espacios recorridos o por recorrer, es gracias a nuestro cuerpo, como el Principito de Saint-Exupéry, que siendo él todo cuerpo, vive en todo un planetoide. Finalmente, la Puyat nos recuerda que a través de la danza el pensamiento puede volcarse sobre sí mismo. El cuerpo de la danza es claramente una experiencia estética compleja y de gran interés para la autora. Cuando podemos ver en una obra de teatro, en una escenificación o película incluso, el movimiento del cuerpo, mi cuerpo responde a ese movimiento porque siento la acción del cuerpo que veo. ¿Cómo mantenerme en un acto contemplativo estando en la montaña? Ahí el cuerpo se metamorfosea, me ayuda, se vuelve parte del ritual que celebra la vida y se une al mundo. Luego se convierte en conocimiento para entenderme diferente siendo yo en la montaña. Escribe Jean-Yves Leloup, cito, el primer consejo para quien se quiera iniciar en una vida de meditación no es de índole intelectual ni tan siquiera espiritual, sino física. Siéntate, siéntate como una montaña. Sentarse como una montaña quiere decir enraizarse, sentirse más pesado, descender. Meditar no es despegar sino aterrizar, reencontrar la tierra, sus raíces, estar presente en todo tu peso, inmóvil. Fin de la cita. El cuerpo en reposo, en descanso y atento, entra en contacto con la materia del pensar y el sentir. Todas las sensaciones, estímulos o experiencias corpóreas, al sobrecogernos el asombro, al inspirarnos una visión de mundo, al tener una experiencia estética, estamos y somos en el comienzo del conocimiento. El cuerpo originario es, ante todo, cuerpo contemplativo y en reposo, que en su propia raíz descubre el impulso de transitar hacia todas las experiencias que le son posibles. De todas las expresiones de la Puyat, la que mejor fundamenta la posibilidad de adquirir conocimiento es la idea del cuerpo de la danza, porque en este cuerpo musical, cuerpo resonante, nos liberamos de nuestras propias contradicciones, pues en la danza se pierde el límite entre la espiritualidad y la animalidad. El danzante toma impulso y salta deteniendo el tiempo, como la flecha que sale disparada y deja atrás el objeto que la ha lanzado. La tarea pendiente de quien filosofa, corriendo el riesgo de convertirse en un cuerpo artificial, es encontrar la metamorfosis corporal de la filosofía. Si la filosofía es paideia, debe ganar para sí, cito, la significación profunda de las infinitas metamorfosis del cuerpo, claves para una ontología estética y para las teorías del conocimiento cuya finalidad sea pensar y sentir la filosofía en sí misma. La Puyat concluirá con un poema de León Felipe, Ganarás la luz. Para ti que me escuchas, que tu cuerpo sea bolsillo, arca y templo, un lugar donde guarecer, un espacio de protección y una razón para salvarnos. Porque somos cuerpo, podemos conocer este destino. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Isaac, estuvo muy hermoso. Gracias. Aplausos a los dos. De hecho, confieso que no conocía a ninguna de sus dos, ni a la autora María Noel, ni a Ellacuría, entonces es una buena oportunidad para empezarlos a leer, empezarla y empezar. Excelente. Bueno, tenemos mucho tiempo para participaciones, comentarios, preguntas. Si alguien quiere. Adelante, Randall Carrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerle a los dos ponentes por sus participaciones, me parecieron que fueron muy enriquecedoras y que ambas perspectivas que los ponentes presentan sobre el cuerpo nos presentan diversas aristas que juntas me parece que ofrecen un aporte muy importante, tal como hemos visto a lo largo de
de este congreso. De verdad que fueron ponencias muy bien estructuradas y muy propositivas. Si me dan la oportunidad, quisiera hacer una pregunta a los dos participantes. Primero al maestro Martínez, como especialista en eyacuría. Quisiera preguntarle, esta noción de cuerpo, esa noción orgánica de cuerpo social, ¿qué tanto va a influir en la filosofía madura de Ignacio de Ellacuría, que es una filosofía pues que está abocada a la problemática de la realidad centroamericana, latinoamericana, a la situación de las mayorías populares que sufren cierta cantidad de injusticias, que violación de sus derechos humanos? Quisiera concretamente preguntarle si esta noción de cuerpo social tiene que ver algo más en su filosofía madura. Y al maestro Guistá Guerrera, felicitarlo, me gustó mucho su ponencia. Si es tan amable, maestro, me podría profundizar tal vez de una forma sencilla la noción de este cuerpo redimido, desde su perspectiva, ¿cuáles cree usted, considera usted que son los elementos más importantes de esa noción de cuerpo redimido? Se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Bueno, si gustan, inicio. Sí, gracias al profesor Carrera por su pregunta. Sí, bueno, efectivamente, yo me he basado en los textos escritos por Ellacuría en lo que ha sido denominada por la doctora Marcela Brito la etapa de gestación de su proyecto de madurez de Ignacio Ellacuría. O sea, son los textos que se escriben alrededor de los años 70. Es la etapa en la que, a mi criterio, Ellacuría comienza a madurar la idea de una antropología filosófica como tal, a partir de lo que hemos tratado de explicar, pero los escritos de Ellacuría son más conocidos por sus textos más maduros, ¿verdad? Por sus textos en donde, como bien menciona el profesor Carrera, hay una implicación muy directa de las categorías antropológicas, noológicas y epistemológicas del autor a la realidad concreta de las mayorías populares, ¿verdad? O de los pueblos oprimidos. Esta noción de cuerpo social en los textos de Ellacuría, desde mi punto de vista, en esta etapa de madurez va a irse diluyendo, ya la encontraremos menos en términos de categorías de análisis y de trabajo, pero no por eso desaparece. Creo que la palabra específica es que se diluye. En el entendido en que Ellacuría comienza a analizar la problemática ya de los pueblos como tal y a tratar de desarrollar algunas soluciones para proponer un cambio, sea este político, social o económico, de los grupos sociales. Con este pequeño esbozo, creo que ya uno puede entender que la noción de cuerpo social sigue viva, sigue trabajándola, pero ya desde una perspectiva muchísimo más aplicada. Dice el doctor Juan Nicolás que Ellacuría es un subiri urbanizado, en tanto toma estas categorías un poco duras, fuertes de Zubiri y las logra aplicar adecuadamente a la realidad de los pueblos oprimidos. Y ahí es donde creo que podemos ver un gran aporte por parte de Ellacuría en esta noción de cuerpo social, que, repito, va cediendo paso a categorías mucho más concretas, mucho más específicas y a tratar de atender la problemática propia de su época. Espero haberle dado algún detalle al profesor Carrera de su consulta. Sí, también agradezco al maestro su pregunta. Este cuerpo redimido del que habla la Puyad, pues me parece que es el cuerpo que existencialmente nos constituye, ¿no? Del que tenemos conciencia permanentemente. Parece que hay como momentos, ¿no? Donde nos olvidamos de la corporalidad y más parece que es algo añadido a la conciencia, ¿no? Como si fuera un mero objeto ahí colocado ante nosotros. Pero el cuerpo sentido, pero es como un cuerpo que, pongo acá, siente completamente lo que toca, ¿no? Una corporalidad como muy activa, eh,
muy transparente porque dice la autora que es capaz de borrar los límites, ¿no? Entonces, en este cuerpo redimido, creo que es en donde nosotros tenemos contacto con la dimensión, la parte más íntima de la corporalidad, ¿no? Ahí cuando tiene pleno sentido la afirmación de que soy mi cuerpo, ¿no? Aparte de que, bueno, tendría esta otra cualidad que para la autora es profundamente activa, la transformación, ¿no? El cuerpo redimido transforma, ¿no? Todo lugar que recorre. Y yo pienso que también este cuerpo redimido del que habla la Puyat se caracterizaría, no sé si antes o después de esta acción, ¿no? Por la pasividad, ¿no? O sea, algo así como el hecho de que ser implica fundamentalmente ser en tanto que este cuerpo abierto a todas las experiencias, ¿no? Que vamos nosotros teniendo, ¿no? En el mundo. Entonces, me gustó mucho el ensayo de la autora. No es que trabaje o tematice el tema del cuerpo. Su tema es la imaginación. Es muy conocida la Puyat por su libro de filosofía de la imaginación. Pero bueno, en la UAP le ha preparado la publicación de sus obras completas y el primer volumen trae este ensayo tan bonito, ¿no? Que les digo fue del 92, una conferencia en el 92 que dio en la UNAM, con el tema del cuerpo redimido, ¿no? Entonces es como muy, muy padre, sobre todo por esa relación. El cuerpo redimido, con esto termino mi comentario, es con el que podemos tener la convicción de que llevamos a cabo un proceso de conocimiento, fundamentalmente de nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ambos, muy amables. No sé si hay algún comentario más, el último. ¿Alguna participación? Parece que no. Bueno, aprovecho para felicitar al comité organizador, ya que es mi última participación como moderador, y sobre todo el esfuerzo que han hecho, que han realizado. Soy parte de la UAPS también, pero definitivamente mis compañeras se llevaron todo el trabajo, Mónica Zenorina en especial, y a los chicos José, Tiana, Gabriel, Areli, Maley. Bueno, a continuación hay una presentación editorial, Hermenéutica del Acontecer acerca de lo nuevo, del doctor Humberto González Galván, que por aquí está, de hecho, con comentarios de la doctora Mónica Ramírez. Así que, si son tan amables, nos vemos en esa sala enseguida, y luego ya de esta sala de presentación, ya viene la conferencia magistral, El cuerpo, otro límite y esperanza, del doctor Arturo Rico. No se la pierdan. Muchas gracias. Y les agradezco a Recording ambos otra stopped. vez y les felicito. Y mucho gusto. Muchas gracias para todos, un gusto saludarles. Bueno, nos vemos en la otra sala.